Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermosísimo libro de los Números. Estamos en el capítulo 25, esto que nos habla de la idolatría de Israel en Peor. Este lugar donde de nuevo Israel cae en la idolatría. Recordemos que la idolatría tiene este significado de cambiar la identidad de Dios. Esto es lo importante que tenemos que tener en consideración. Cambiar la identidad de Dios. Sobre todo el autor sagrado, todo lo que escuchamos desde Génesis y leemos hasta el último libro del Apocalipsis, la problemática siempre es sobre la idolatría. Pero la idolatría bien entendida, ¿verdad? No como muchas veces nos quieren vender por ahí, que quiere decir esa estatuita, esa imagencita, etc. No, eso no es cuestión de idolatría, a no ser que vos le cambies la identidad a Dios a través de esos objetos. Si vos le cambias identidad, sí. Pero yo por lo menos tengo mi imagen, tengo mi cuadro, y eso me ayuda a acordarme de Dios. A acordarme en el sentido de que gentes que han trabajado y se han dedicado al reino de Dios. Por ejemplo, yo le tengo a San Juan Bosco. Y San Juan Bosco para mí me hace recordar continuamente que fue una persona que vivió auténticamente la identidad de Dios. Justamente, entonces, ¿qué es lo que hace el santo en este sentido? Entonces tenemos que dejar de ser superficiales y decir cualquier brorey. Estas cosas son las que entonces confunden, ¿verdad? Confunden. Y confunden porque hay otros intereses detrás de esto, ¿verdad? Esto es como querer vender eso sí es querer vender una idolatría, porque estoy vendiendo mis propios intereses y algunas veces son intereses económicos que hay detrás de esto. El famoso diezmo y otras cositas más. Venía mi iglesia, venía mi secta. Y entonces, si nosotros no hacemos bien las cosas, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Recuerden eso, ¿eh? Cada uno de nosotros, porque vivimos en comunidad y en sociedad, tenemos una gran responsabilidad ante el Señor. Y eso tenemos que tenerlo en consideración y en cuenta, porque el Señor mira, dice, lo que tenemos por dentro, lo que tenemos por dentro.
no tanto las cosas externas, porque uno puede decir Señor, 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 pero después dice no encaminar su vida hacia los elementos fundamentales, esenciales para vivir un encuentro personal con Él, que es ese llevar a la comunidad y caminar con la comunidad juntos. Cualquiera de los pecados que son considerados justamente por eso pecados son actitudes nuestras en el sentido moral, porque aquí hay una decisión, somos nosotros quienes decidimos hacer un camino, no simplemente una cuestión externa, ¿verdad? Como cuando yo suelo decirle a la gente, entonces si vos no sabés eso, verdaderamente eso no es pecado. Ahora, cuando vos sabés muy bien que eso está mal, porque Dios ya te dio la inteligencia para discernir lo que está bien y lo que está mal, entonces, ¿te imaginas? Entonces, como decía un país, por eso ya es el pecado moral, o sea, esa es la moralidad del pecado. Bueno, aquí justamente cuando en este capítulo 25 estamos hablando de la idolatría, no es que Israel no conocía esta situación, sino que Israel, entonces, en nuestra terminología bien cultural. Dice, mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con mujeres moabitas que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. ¿Viste? Comenzar a cambiar la identidad de Dios. Lo invitaron a participar, ¿verdad?, de sus sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Comió y adoró. Todos estos verbos son importantes porque entonces primero te demuestra una decisión, que el pueblo va, come, o sea, entra en esa sintonía. El comer, pues, es uno de los elementos que nos acercan antropológicamente hablando mucho entre nosotros. Esa amistad, esa camaradería, etc. O sea, el comer juntos dice que crea mucha unión, mucha unión. Por eso incluso en la psicología ustedes saben, ¿verdad?, que dice que la madre sí o sí, en lo posible, y esto si hay algunas mamás que están ahí escuchando, entonces por favor tengan en cuenta, vemos cambula penememb, porque dice que esa presencia de la madre que alimenta a ese hijo es lo que crea una relación de afectividad profundísima. El dar de comer, el alimentar. Y de ahí viene entonces toda esta expresión también antropológica muy profunda en el sentido después religioso, porque la teología justamente quiere decir eso, reflexionar un poco y darse cuenta del sentido histórico nuestro, cómo nosotros le entendemos y vivimos la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Es como esa mamá, Dios justamente entonces queda por eso en el pan y en el vino. Es el alimento, es la comida, es lo que nos une. Cuando nosotros celebramos un cumpleaños, una fiesta, un aniversario, che, ¿puedes venir? Te invito a un asadito. ¿Puedes venir? Te invito a un almuerzo. ¿Puedes venir? Te invito a una cena. Es decir, son los elementos fundamentales y esenciales de una vida antropológica que nos une como personas, que nos une entonces como comunidad. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque dice que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El sentarse a la mesa, el comer. El pueblo comió de ellos y adoró. De ahí entonces ya viene el segundo paso. Después del comer, esa relación tan íntima nos lleva a un desviarnos del verdadero significado de Dios, de la verdadera identidad de Dios. Y entonces con mayor facilidad, entonces vos como que le llevas hacia aquello que te conviene. Fíjense que muchas de las sectas también hacen eso, ¿verdad? Le ofrecen comidita a la gente, ¿verdad? Le ofrecen comida, y entonces eso hace que el que está necesitado verdaderamente, como también los animales nosotros hacemos. Algunos doy que se la corabe a madre ya pues chacayo ya te envió are hoje no debe homa de la bebé homa porque eres mongaruta su bebé. Fíjense un poco entonces este aspecto muy antropológico, muy esencial, que después queda también como una analogía. Atención, porque esto es analogía, es decir, es una comparación, es una forma metafórica como nosotros podemos entender y podemos mirar y después decir, bueno,
esta es una relación tan profunda que crea ese lazo de unidad, crea entonces este aspecto de unidad. Y detrás de eso es donde nosotros comenzamos a ir, y eso es lo que hace el pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, así Israel se sometió a Baal de Peor, y por eso el Señor se indignó contra él. Porque aquí entonces no es el hecho de comer, sino que el paso siguiente, ¿verdad? Porque ella dice, se puso a arrodillarse, se puso a adorar, cambió la identidad de su propio Dios. El Señor entonces dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En Congo, el segundo país más grande de África, las instituciones católicas proporcionan más de la mitad de los servicios médicos, un 52%. Trabajan en tensión en medio de conflictos étnicos, pobreza, guerras, inestabilidad política y personas obligadas a abandonar sus casas. En esa situación de violencia, la Iglesia Católica es la única de todas las instituciones heredadas del occidente, de la colonización, que mejor funciona a pesar de las dificultades y de los fallos. En muchos sitios, la Iglesia es el Estado sin el cual no hay futuro. El sacerdote congolés Apollinaire Sibaka Sikongo explicó durante un encuentro con miembros de Rome Reports Premium que hace 3 años el ejército ocupó el seminario durante 4 meses y los seminaristas tuvieron que escapar. Además dijo que también se han saqueado iglesias. Hay sacerdotes en la iglesia del Congo que están desaparecidos desde hace años y no se sabe dónde están, y muchas veces están los políticos detrás. Yo veo los medios de comunicación, todos los días te llaman, vale, ayuda a la iglesia necesitada, nos ayudó a tener una iglesia. ¿Cuántas veces recibes amenazas o mensajes en tu teléfono? Mañana beberemos tu sangre. África además bate un récord de los últimos años, desgraciadamente, que es que registra el mayor número de sacerdotes y religiosos asesinados, ¿no? Yo pienso que es un dato muy triste, pero a la vez pienso que pone al descubierto el heroísmo de esa iglesia que yo, gracias a Dios, tengo la bendición de conocer muy de cerca, que siempre la he experimentado así. Este sacerdote denunció que la raíz de tanta violencia es la codicia de grandes inversores que explotan sin escrúpulos minas de diamantes y de minerales necesarios en Occidente. La República Democrática del Congo es un país rico que muere de hambre. Pese a eso, asegura que la Iglesia seguirá en pie y cerca de quienes sufren injusticias en África. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Números. Estamos en el capítulo 25, que nos habla de la idolatría de Israel, y estábamos explicando lo que significa esto de ser idólatras. Ser idólatras en realidad significa entonces ir detrás de otros dioses, en el sentido de que cambiamos la identidad del verdadero Dios, creador, que nos ama, que está con nosotros. Vamos detrás del dinero, vamos detrás del diezmo, vamos detrás de aquello que nos conviene. Y entonces aceptamos todo. ¿Por qué? Porque en realidad tu Dios no es ese Dios que te va a ayudar porque yo estoy preocupado por ayudarte, sino que lo que yo quiero es que vos me dé algo tuyo, yo quiero sacarte algo, entonces mi preocupación es esa. Entonces de aquí viene el famoso evangelio, ¿verdad? Que nos dice, ustedes lo recibieron gratis, dénselo gratis, ¿verdad?
No puedo exigir yo el diezmo, porque Dios en realidad te exige el 100%. Pero el 100% de hecho los apóstoles capítulo 2, del 42 en adelante, que todo lo ponían a disposición, dice, de la comunidad. Todo lo ponía a disposición de la comunidad. Justamente está diciendo, no, esto no tiene precio. Yo no te voy a decir cuánto cuesta, sino que verdaderamente el precio de esto es tu propia vida, porque es Dios mismo. Lo que vos valés, lo que vos sos. Entonces no es solamente cuestión de pagar o dar diezmo en platita o directamente que te tiene que descontar del banco, etcétera, etcétera. No, es de aprovecharse de la gente. Esto es una limosna, es decir, dar aquello, porque la palabra limosna también quiere decir dar aquello que verdaderamente yo tengo, poseo. Ella y la gente dice limosna, mía o lo que sea. No, limosna es del 100%. Eso quiere decir, en griego por lo menos esa palabra, palabra griega, quiere decir justamente lo de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42 al 47, que todo lo ponían a disposición, ¿verdad? De la comunidad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, pero tenemos que apuntar a un crecimiento profundo, a los elementos fundamentales de una religión, porque uno se religa, entra, entiende quién soy yo y quién es esa persona que está a mi lado. Por eso la frase que sale, pero desde el interior nuestro, tiene que ser aquella que dice, me reconozco en ti, me reconozco en ti. Es el único camino, ¿verdad?, para que nosotros podamos ayudarnos como verdaderos cristianos, seguidores del Señor. Es decir, cuando nos encontramos con un Dios que nos hace entender que el que está a nuestro lado es verdaderamente un hermano mío, frater, lo fraternal, que necesita de la comunidad y asimismo también que yo necesito de él, o sea, necesito también de la comunidad. Entonces, en este binomio, lo personal y lo comunitario, lo personal en función de la comunidad. Y por eso entonces yo soy capaz, ¿verdad?, de descubrir en mi hermano esa presencia de Dios que se está manifestando. Y por eso entonces te dice, pero Señor, nosotros, yo nunca te he visto. ¿Cuándo yo te di de comer? ¿Cuándo te di de beber? Y Jesús le mira así, ¿verdad?, sonriendo. Hijo mío, aquella vez que lo hiciste con uno de los más pequeños de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Y asimismo también después la pregunta final, dice San Mateo 25, al final, ¿verdad?, ya de sus narraciones, después de un camino de Jesús, el rey, dice, le llamará y le dirá también a los que les puso a la izquierda, o sea, aquellos que nunca hicieron nada a favor de la comunidad, a favor de su hermano, que siempre pasaron robando al Estado, a los pobres, a la gente. Igual les va a llamar y le va a decir, che, vení vos. Y le cuenta todo lo mismo que le contó a los otros, ¿verdad? Me diste de comer, pero Señor, ustedes no me dieron de comer, ustedes no me dieron de beber, le dice a los segundos, ¿verdad? No me vistieron. Pero Señor, ¿yo cuándo? Pues si nunca luego yo te he visto, para eso me pota. Si yo te veía, claro que te iba a dar, Señor. Así todo, ¿verdad? Hijo mío, voy a veces cállate. ¿Cuántas veces vine y te golpeé ahí en tu ventanilla? ¿Cuántas veces te golpeé en tu casa? ¿Cuántas veces supiste bien que estuve sin trabajo? Estuve enfermo y nunca me visitaste, nunca te acordaste de mí. Sino que vos preocupado en lo tuyo, ¿verdad? Preocupado en lo tuyo, sin pensar en tu comunidad. Incluso muchas veces más todavía, en tu propia familia, Vos hacer palas de familia, vos hacer palas de membuquera, landera uquera, vos hacer palas de embireco, de mena, todo. Vos hacer las de sube, vos hacer las de tuave. ¿Por qué? Y porque nunca en ellos descubriste a un Dios que te ama tanto, que se preocupan por vos y vos seguís por tu camino, con tu droga, con tu caña, con tu no sé qué cosa. O sea, apenas. Y eso es lo que está diciendo. O sea, ¿dónde está aquí la verdadera idolatría? Entonces dejémonos de decir cualquier cosa, ¿verdad? No, la idolatría porque yo tengo una estatuita. Vea la idolatría. Si es eso, y ponete la idolatría, entonces. La verdadera idolatría es mucho más profunda, ¿verdad? Es cuando nosotros nos desentendemos de los demás.
cuando nosotros no queremos saber nada de ese que está a nuestro lado y no somos capaces de descubrir a un Cristo que nos necesita. Bueno, eso así en una forma directa. Disculpen que les diga así directamente como se dice, sin pelos en la lengua, porque esto es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Yo sé que después es bastante difícil también, porque también tenemos muchas cosas que tenemos que pulir, muchas cosas internas que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Y esa es con la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí el castigo nos hace pensar, ¿verdad?, en un dolor inmenso para la comunidad y para cada uno de nosotros también, porque dice, el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo, toma a todos los jefes del pueblo, los líderes, los que están al frente. Porque aquí entonces ya nos está diciendo y está pasando a un segundo elemento, ¿verdad?, que es la cuestión del liderazgo en la comunidad. ¿Cuántas veces ya hemos hablado sobre la comunidad, verdad? Pero siempre esto va a girar, recuerden, queridos hermanos, sobre dos elementos, la comunidad y lo personal. Lo personal siempre de nuestra conversión, de cambiar chip, ¿verdad? La metanoia, cambiar mentalidad siempre va a estar en función absoluta de la comunidad. Y es eso lo que aquí nos está diciendo. ¿Y quiénes son los responsables de una comunidad? Y soy yo, papá. Soy yo, mamá. Soy yo que estoy al frente de mi empresa, de mi trabajo o algo que me encomendaron para que pueda hacerlo, ¿entienden? Y desde aquí tengo que mirarlo y entenderlo. Entonces, por eso le dice, toma a todos los jefes, a todos los líderes, a quienes se le puso al frente para guiar a este pueblo. Ay, 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 qué duro lo que dice. Cuélgalos públicamente delante del Señor para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. Y va a ir esa cuestión de olvidarse y cambiar la identidad de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando sobre el capítulo 25 del libro de los Números, la idolatría en la que cae de nuevo Israel
cuando se encuentran aquí en el monte Peor. Dice, la marcha por el desierto estaba caracterizada por rebeldías, y eso ya hemos visto. Estamos ya casi concluyendo, queridos amigos, este libro. Y sobre todo esta parte de la travesía de este desierto hasta llegar a la tierra prometida. Nosotros ya casi estamos entrando a esta tierra prometida. Y entonces necesitamos ir como redondeando, ¿verdad? Concluyendo. Y por eso dice que había una característica esencial. ¿Se acuerdan que ya en el capítulo 14, cuando comienza la problemática, son 10 capítulos que encontramos de rebeldías, de problemas, cómo el pueblo se va diezmando, porque también Dios había dicho muy bien, pende yururupi oire ayuta, le dice, ¿verdad? Al final de cuentas, porque ellos se rebelan luego ya contra Dios. En el capítulo 14, la rebelión de Israel, aquí fue muy fuerte. La comunidad en pleno prorrumpió en fuertes gritos y el pueblo lloró toda aquella noche. Los israelitas protestaban contra Moisés y Aarón y toda la comunidad les decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Mira, ande yurubiata. Porque después Dios le dice, en el 28, les dice, juro por mi vida, les dirás, palabra del Señor, que los voy a tratar conforme a las palabras que ustedes pronunciaron por haber protestado contra mí. Sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto. Los cadáveres de todos los registrados en el censo, se refiere al capítulo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fue el censo? ¿Quiénes eran los jefes, los líderes y todas las familias que pertenecían a ese clan, a las 12 tribus? Todos los que tienen, dice, más de 20 años. Mi mamá no me dice, los que tienen más de 20 años. Ni uno solo entrará en la tierra donde yo juré establecerlos. ¡Qué bárbaro! Y aquí le pone una salvedad. Salvo Caleb, hijo de Yefuné, y Josué, hijo de Nun, que será justamente el que va a hacer entrar a Israel al pueblo. Y claro, porque de todo no ya quedan. Ni Moisés, ni Aarón, Miriam. Ellos ya se mueren, ya después enseguida. Se mueren enseguida. Eso nosotros habíamos leído en el 14, ¿verdad? En el 14. Y después sigue el 15, el 16, y aquí ya ellos después enseguida nomás ya se mueren también, ¿verdad? O sea, estas son las cosas, ¿verdad? Que nosotros en el 20 se mueren. Mira, en el primer mes toda la comunidad de Israel lloró, ¿verdad? Porque el pueblo se estableció en Cades y allí murió y fue enterrada Miriam. Capítulo 20, versículo 1. Y después también se muere también Josué, después enseguida también ya se muere en este mismo capítulo. En el capítulo 20 también se muere Aarón. Toda la comunidad partió de Cades, llegaron al monte Or, que está a la frontera de Edom. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón que Aarón vaya a reunirse con los suyos. Es una forma un poquitito más plástica. En vez de decir que Aarón se muera, ¿verdad? Le dice que vaya a reunirse con los suyos, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas, ya que ustedes se rebelaron contra mis órdenes junto a las aguas de Meribá. Eso fue en el capítulo 15, ¿verdad? Dice que se rebelaron. En realidad no te cuenta como una rebelión total, ¿verdad? Pero ellos en el momento en que tenían que, en el 16 en realidad, es verdad, llamó a Datán y a Abirón, no te basta. Bueno, en fin, todos estos elementos, queridos hermanos, son interesantes. Es caracterizada por esta rebelión que existe, esta rebelión bastante fuerte. Desobediencia, búsqueda de poder. Este fue otro problema también tan grande. Búsqueda de poder. Y es el pan nuestro de cada día. Y miren que esto estamos hablando como historia, estamos en el 1400, 1400 antes de Cristo estamos. Tal vez 1300 antes de Cristo, según la historiografía, ¿verdad? Que se nos cuenta, por lo menos así como nos muestra la Biblia. Si uno va sumando y restando los años, más o menos estamos en el año 1400, 1300 antes de Cristo. Y es ahí cuando sucede todas estas cosas. Y ya existía esta búsqueda y esta lucha por el poder. Ya existía, digo, porque hoy en día sabemos demasiado bien, ¿verdad? Y la corrupción hoy es peor que lo que nosotros encontramos en la Biblia.
Algunas veces nosotros decimos, la Biblia lo que te dice aquí, mira cómo Dios lo castigaba y mira qué falta de piedad, que esto y cómo eran tan corruptos o hacían esto aquí. Hoy peor, hoy somos peor, hoy somos peores, hoy somos peores. La forma como robamos, la forma como saqueamos al pueblo, porque nosotros tendríamos que ser un país multimillonario, ¿verdad? Con las riquezas que tenemos, ¿verdad? Si hay una buena distribución, ¿verdad? Pero así, abiertamente, como se dice, nos roban, lastimosamente. Y por eso es que aquí, mira qué hace con los jefes, mira qué hacen con los jefes. Se enojó Dios, el Señor dijo, toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente. A que vea. Miren un poco lo que dice aquí el Señor. Delante del Señor, para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. Porque Israel pues quiere decir fuerza de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir en hebreo. Israel, Yisrael, la fuerza de Dios. Cada uno de ustedes matará a aquellos de sus hombres que se sometieron al Baal de Peor. O sea, todos aquellos que se sometieron al dinero, robando, usurpando, empobreciendo al pueblo, a la gente, a esos. Cada uno de ustedes se va a encargar, dice, cada uno de ustedes se va a encargar. Precisamente entonces llegó un israelita trayendo una mujer madianita a donde estaban sus hermanos a la vista de Moisés y de todos los israelitas que lloraban a la entrada de la carpa del encuentro. Al ver esto, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se apartó de la comunidad y tomando una lanza siguió al israelita hasta la alcoba y allí los traspasó a los dos, al israelita y a la mujer en pleno vientre. Qué duro, ¿verdad? Qué doloroso esto cuando uno lo piensa, ¿verdad? Y esto como más bien se presenta, ¿verdad? No es para imitar ahora ir y hacer lo mismo, ¿verdad? Sino que en el Antiguo Testamento, cuando carga las tintas en este aspecto, lo que quiere enseñarte y te quiere decir en su pedagogía es que nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Porque estas son las consecuencias, nos está diciendo. La consecuencia del pecado es así. Es una metáfora. Te está haciendo una analogía. O sea, esa consecuencia de ese pecado que vos estás haciendo, matando a la gente. Vos estás matando a la gente. Vos decís que no. O vos ñembo. Porque vos no ves. Pero yo sí, como sacerdote veo. Porque me voy y visito, entro en las casas de cartón. Y eso ya hay en Paraguay, hay muchísimo. Hay asentamientos. Y bueno, pero también hay muchas otras problemáticas, ¿verdad? Pero todo esto es por una pobreza, que no es solamente pobreza, atención del dinero, sino que el dinero que tiene que ser bien utilizada también, pero para utilizar bien en otro estilo, que es la educación general, digamos. Una educación en todo sentido. No solamente eso que va a la escuela, eso es esencial y básico, lo elemental, ¿verdad? Pero desde ahí después van todas las otras educaciones y formaciones del hombre integral. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque Tierra Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida, de gozo has llenado mis días, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy, regalos de misericordia, este lugar huele a gloria, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande eres tú, oh Señor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Quiero
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo bastante lindo, pero muy duro, que nos presenta hoy el libro de los Números, capítulo 25. El Señor le dijo a Moisés: Pinhás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los israelitas. Es decir, él cumplió. Pinhás se fue, le mató a esas personas, ¿verdad? Mató. Porque ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío, dice Dios. Este hombre sí que tiene un gran celo. Es lo que después se repite en el Nuevo Testamento. El celo de Dios me devora. De Jesús, ¿verdad? Echa a todos los mercaderes, dice que esto, que aquello. Ustedes han cambiado. Ahí está, la idolatría. ¿Qué es lo más importante? Y ya otra vez el dinero. Los cambistas, dice, los echa. Fuera, fuera de aquí. A los que vendían, ¿viste? Vendedores yuma, plata yuma. Vendían ahí, se aprovechaban del buey, de la oveja, porque necesitaban pues para las palomitas, etcétera, para el sacrificio y ofrecer. Entonces nos volvemos en un mercado. Ese mercado que más bien me va mucho mejor que el mismo templo. Pero aprovecho, se dan cuenta, aprovecho de Dios, le cambio la identidad a Dios. Eso pues es la idolatría. Le cambio a Dios. Entonces, incluso nosotros inconscientemente eso podemos hacerlo. Inconscientemente. Recuerden que estas historias que se narran en la Biblia son historias o son realidades que suceden hoy en nuestra vida. También nosotros estamos proclives a estas cosas. No pensemos y digamos, ellos, mira lo que hicieron, mira cómo. Ay, yo no, porque nosotros ya no. ¿Cómo que no? Ahora estamos peor, yo le estaba diciendo, ¿verdad? Anteriormente. Porque nuestra mente enseguida se apega a estas cosas. Entonces tenemos que estar continuamente haciendo nuestro examen de conciencia. Por eso que es importante como metodología, ¿verdad? Siempre la confesión. ¿Por qué se dice que por lo menos cada un mes tenemos que confesarnos? Cada un mes por lo menos uno tiene que pasar a limpiar la chimenea. Es como tu casa. Si vos no limpias por un mes tu casa, va a estar lleno de polvo, ¿verdad? Va a estar sucio enseguida. Haga o no hagas algo ahí, ¿verdad? Pero de por sí, ¿verdad? El polvo, el viento trae, entonces tenés que pasarle el paño, el plumero, el paño húmedo, etc. Hay que estar limpiando. Así también nuestro corazón y nuestra vida, queridos hermanos, nuestra mente. Nosotros tenemos que limpiar, como dice nuestro Papa Francisco, espectacular las expresiones de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Siempre. Que él dice, con ese deseo que le sale del corazón, ¿verdad? Entonces que dice justamente, hay que limpiar la chimenea, ¿verdad? Limpiar la chimenea, limpiar la casa, pasarle el plumero. Y esa es la confesión, es el mejor remedio. Y ustedes saben que incluso esto es muy terapéutico también. ¿Por qué es terapéutico? Y porque vos te encontrás con vos mismo. Hoy en día todos te hablan, ¿verdad? Los psicólogos, esta es una enfermedad psicosomática, gente. Psicosomática. O sea, somos nosotros los que no estamos bien, estamos preocupados en otras cosas. Nos llega el estrés, ahora te dicen, el estrés. Yo alguno para chiste ya le digo, te llegó el 4 ya, el 4 manera de cocina. Ahí la 30, el estrés. Y necesitamos, ¿verdad? Entonces limpiarnos, purificarnos, ponernos ante el Señor y decir, bueno, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Quiero limpiarme. Tú, Señor, puedes limpiarme, ¿verdad? Le dice leproso que se acerca. Tú, Señor, puedes limpiarme. Si tú quieres, le dice. El Señor ciertamente que le responde, quiero, queda limpio. Bueno, vamos a seguir con esto porque esto es esencial y fundamental para que nuestra vida cristiana sea una vida auténtica también. Justamente leemos de Pinhás, ¿verdad? Que nos decía que es hijo de Eleazar, el sacerdote. Después hijo del sacerdote Aarón era. Ha apartado mi ira de los israelitas porque ha demostrado en medio de ellos un celo sin igual. Por eso yo no acabé con los israelitas dejándome llevar por mi celo. O sea, no acabé y gracias a él también porque alguien hizo de intercesor. Aquí ya entra otro elemento, ¿verdad? La intercesión. Lindos mensajes, lindas palabras que tenemos que seguir meditando. Somos intercesores, cada uno de nosotros es entonces
un líder en su comunidad y cada uno tiene una responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Al final de cuentas, todos tenemos un liderazgo que cumplir. Vos, si sos un papá, y bueno, tu liderazgo tiene que estar ahí, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Vos sos una mamá, tu liderazgo tiene que estar ahí, con tu esposo, con tus hijos. Vos sos un patrón, y bueno, ahí tiene que estar tu liderazgo. Vos sos un empleado que tiene una función específica, ahí vos tenés que ejercer tu liderazgo. No, pero yo empleado minte. No, mentira. Empleado mí quiere decir estás empleándote, o sea, esa función que se te da, ahí es donde realizas tu liderazgo. Entonces, yo empleado mí, entonces hay que actuar mondá pepe, yo empleado mí, hay que actuar japea, yo empleado mí, no es por eso no quiere decir ser empleado, ¿entienden? Bueno, entonces son elementos interesantes. Pinhas dice, mata al israelita y a la mujer madianita que llevó a su alcoba, culpable de que el corazón de los israelitas se desvíe de Dios. De un ejemplo, ¿verdad?, que nos está mostrando aquí, un solo ejemplo te muestra. Pero dice que son culpables. La celosa intervención de Pinhas, que acabamos de leer, ¿verdad?, lo ratifica en el sacerdocio de Aarón. Es decir, Aarón era el verdadero líder, el que estaba al frente como sacerdote de la comunidad. Aquí entonces su hijo Pinhas es el que hereda. ¿Se acuerdan cuando también Dios lo lleva arriba y se va a morir ahí? El llamado que le hace Dios también a Aarón. Y después entonces le da la investidura a su hijo Pinhas y le llama a Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se muere Aarón? Le lleva ahí, se reunirá con los suyos. Moisés se fue entonces con Eleazar, subieron al monte Hor a la vista de todos, de toda la comunidad también, porque ellos tienen que saber que desde ahora es Pinhas el que va a continuar con esa misma obra, ¿verdad? Es uno de los hijos también de Aarón. Y así, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir este tema porque es muy importante este capítulo 25, que podamos entender bien lo que significa la idolatría, que podamos entender bien lo que significa alejarse del Señor y sobre todo cuando cambiamos fácilmente la identidad de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con más Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Esto fue Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.